Hola, soy Melania Maldonado, profesora de canto. Si desea tomar clases de voz a través de las plataformas digitales, por favor llame al 631-478-8779. Pero era tal la cantidad de testimonios, Majo, de sus estudiantes que dijeron, es que yo te vi caminando, imagínate esa niña diciendo, yo te vi atándome el vestido, pero cuando te vi atándome el vestido, te vi a ti misma caminando hacia el salón como si hubiera dos versiones de ti misma aquí en la escuela, algo bastante sorprendente. De hecho, se comenta, Majo, que cuando esta alumna le comentó esto, de cuando vio en el espejo, vio a Emily atándole el vestido y a la Emily real pasando hacia el salón de clases, que Emily Sayé se desmayó. Le impactó tanto que le dijeran esto que esta mujer no lo soportó. De hecho, Emily Sayé no fue solamente esta oportunidad donde su doppelganger fue avistado en la escuela, sino que se comenta que literalmente mientras estaba dictando clase, en otra oportunidad, dos de sus estudiantes vieron a la misma Emily caminando afuera del claustro, la vieron por la ventana. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. En esta semana, como siempre y como no podía ser de otra manera, estoy aquí trayéndoles un tema que seguro les va a llamar la atención. Es un tema del que ya se ha hablado, pero del que no se conoce mucho. Es un tema que en cierto momento estuvo en vigencia, pero que últimamente como que nos hemos olvidado de él. Es un fenómeno de esos paranormales que tiene evidencia y que a lo mejor a ustedes les parecerá extraño, pero es una evidencia real y es una evidencia válida. Y para hablar hoy de este tema, tengo un invitado que ustedes ya conocen, que lo quieren mucho y que crece cada día en este mundo del misterio por todo lo que sabe. Pero antes de presentarlo, les recuerdo que mi nombre es María José Roballo, que me pueden encontrar en todas las redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y en Instagram como Dama Oscuridad, donde subo pequeños videos que la gente sube a internet. Los más interesantes o los que pueden llamarnos la atención sea de fantasmas, de diversas experiencias paranormales. Les pido también que se suscriban, que nos den su like y pongan su comentario. Y por supuesto, comparta si este video fue de su agrado. Sin más, les presento al invitado de hoy, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Majo, para mí es una felicidad estar como siempre aquí en tu espacio, en, en Cósmica, en tu espacio en YouTube, analizando estos casos de misterio, fenómenos paranormales tan interesantes. Y como tú muy bien lo señalabas en tu introducción, hoy hablando de un tema que no solamente ha inspirado a una gran cantidad de obras de ficción, películas, series de televisión, videos musicales, literatura, la temática de los doppelganger, gemelos malvados, dobles, una proyección astral que hay detrás de ese fenómeno de los doppelganger, como tú dices, uno de los fenómenos más interesantes en el mundo del misterio y con unas evidencias históricas bastante intrigantes, Majo. Es que eso es lo importante y lo que queremos presentarles ahora. No solamente que existe el doppelganger como un fenómeno paranormal, sino que les traemos como siempre evidencia, porque como saben ustedes en Cósmica, lo que yo trato es de traer casos que podamos por lo menos comprobar o investigar. Aquí no inventamos nada. Lo que hacemos es mostrarles cuál es la realidad de estos fenómenos que nos pueden llamar la atención. ¿Y quién más que Alejandro Bernal para contarnos todo esto? Pero Ale, primero recuérdanos tu canal de YouTube, tus redes, donde la gente puede conectarse contigo. Muchas gracias, Majo. Mi espacio en YouTube es Mandrágora Misterios, en esta misma plataforma, en donde a propósito he tenido la fortuna de contar con Majo Roballo como invitada y espero llevarte nuevamente en las próximas semanas a Mandrágora, que sabes que es tu casa y mi comunidad gusta mucho de tu trabajo, respeta mucho lo que haces, Majo, y para mí es un honor poder llevarte. Les recuerdo Mandrágora Misterios aquí en YouTube. Y en redes sociales me pueden seguir en Instagram, en Instagram, en @alebernal3 con doble S. Ahí publico toda la información sobre mis labores profesionales, sobre lo que hago en Mandrágora, lo que hago también en Noche de Misterio de Caracol Radio.
Muy bien, Alejo, pero vámonos por el principio y quiero que nos cuentes, que le aclaremos a la gente qué es un doppelganger, por qué le pusieron ese nombre, de dónde sale toda esta idea del gemelo maldito. Para todos los que no conozcan, es la idea común es que todo el mundo tiene un gemelo maldito o un gemelo bueno o un gemelo u otra persona idéntica a nosotros. Pero Ale, ¿de dónde sale todo esto? Me atrevería a decir, Majo, que la idea del doppelganger se ha desarrollado en la medida que el ser humano ha ido evolucionando en nuestro mundo. Es como tú muy bien lo definías, una especie de gemelo malvado, una especie de gemelo maldito que cada uno de nosotros tendría y que de acuerdo principalmente a las tradiciones de Occidente venidas de Europa, del viejo mundo, en el momento en el que nos podamos encontrar con esa imagen, con un reflejo que sería muy similar a nosotros, con ese doble, con esa proyección de nosotros, eso sería un mal augurio, sería literalmente una noticia o, por qué no decirlo, una información, un vestigio de que estamos a puertas de vivir una tragedia, muchos en el contexto europeo de los mitos y las leyendas del viejo continente han determinado que el observar al doppelganger, es decir, a este gemelo malvado, a este otro tú que interactuaría contigo, sería un designio de una tragedia, posiblemente de perder tu vida. Para hablar históricamente, ya con datos muy concretos, que es lo que nos gusta aquí en Cósmica con Majo, podríamos decir que uno de los primeros vestigios, informaciones a través de la literatura y a través del conocimiento histórico y de las investigaciones sobre esta temática de los doppelganger nos lleva hasta finales del siglo XVIII. En aquel entonces, en 1793, un novelista francés muy conocido en su momento, Jean Paul, habló del doppelganger y lo definía como una especie de sombra que se puede materializar y Jean Paul lo definía como el que camina al lado. Es decir, el doppelganger sería como no solamente este gemelo maldito, este gemelo, este ser que sería como nosotros mismos, pero digamos que con una vibración más oscura, una vibración más baja, sino que incluso el mismo Jean Paul fue más allá y lo definía como una especie de sombra, una sombra que nos puede acompañar en cualquier momento de nuestra vida y que se puede materializar. Y cuando ocurre más bien una interacción entre esa sombra y una persona, ocurriría, sucedería una tragedia. Reitero, esta fue una definición que dio Jean Paul en 1793. Se fue extendiendo este término en buena parte de Europa y resulta, Majo y queridos espectadores, que no solamente desde finales del siglo XVIII en el viejo continente ya se hablaba de estas historias, de estos dobles, de estos gemelos malditos, de cómo cuando una persona y su doble se cruzan sucedería una tragedia, sino que también en algunas sagas germánicas y algunas leyendas nórdicas también se llegó a hablar del doppelganger. Entonces, como te digo, Majo, es un concepto de hecho muy antiguo, un concepto que se remonta con el paso de los siglos y literalmente para los escandinavos, para los vikingos, para que todos nos entiendan, encontrarse a un doppelganger era un designio de muerte. Si una persona se encontraba a ese doble, literalmente era porque iba a perecer, iba a fallecer. De hecho, hay un autor muy interesante, también nuevamente ubicándonos hacia finales del siglo XVIII, Majo, Roger Boyer, quien de hecho utilizó ese término doppelganger, que a propósito es de origen alemán, ya les cuento cómo está constituido etimológicamente. Regis Boyer, perdón, era un hombre quien decía que literalmente, de acuerdo a las historias que le contaba su abuela y que su abuela había recibido de sus antepasados, una persona cuando se encuentra a su doble, una persona cuando se encuentra a su doppelganger, literalmente va a morir próximamente. Imagínense, esto fue dicho en su momento por este importante novelista Regis Boyer, y lo cierto es que ese término majo, desde siglo XVIII hasta nuestros días se ha extendido. La palabra doppelganger es un término de origen alemán. Está compuesto por dos palabras, doppel, que es doble, y ganger, andante, el doble andante, la otra parte de cada uno de nosotros,
un gemelo malvado, un gemelo maldito, que de acuerdo a la tradición, cada vez que nos encontramos con él es un designio de muerte. Bien, Alejo, pero aquí me surgen varias preguntas. ¿Este gemelo es alguien de carne y hueso? ¿Es alguien vivo como nosotros? O sea, que yo me encuentro, por ejemplo, por decirte, en Italia otra mujer exactamente igual a mí, de la misma edad, características, ¿o es una especie de fantasma que se proyecta igual a nosotros, pero que no está vivo? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Es un ser vivo o es un fantasma? Porque puede ser, hay gente que ve gente similar físicamente y muy igual, pero viva, en otro contexto, en otro país, ¿sí? Y muchos creo que hemos tenido Sí, la casualidad que me dicen, ah, yo tenía una amiga en tal lado que era igualita a ti, pero de igualita a ti a idéntica hay un pozo, digamos. O sí, sí. estamos hablando de una entidad que camina al lado de nosotros. Como tú lo has definido, Majo, es una entidad que camina al lado de nosotros. Sería un doble, un gemelo maldito, un gemelo malvado, etérico, es decir, no de carne y hueso, sino más como una especie de proyección fantasmagórica. Y es aquí, Majo, donde de hecho una serie de investigadores hablan que el fenómeno doppelganger podría ser básicamente como una especie de entidad que sería capaz de manipular al testigo, a una persona, de transformarse, de adquirir su mismo aspecto, de adquirir sus mismos rasgos y convertirse en un ser idéntico, y que simplemente sería un designio de estas entidades para determinar el deceso de esa persona. Cuando se habla de doppelganger, Majo, y me encanta la pregunta que hiciste, no necesariamente tiene que ver con una persona de carne y hueso, porque como tú muy bien lo definías, literalmente hay una cantidad importante de testimonios, de testigos. Yo creo que a todos en algún momento nos han dicho, uy, es que yo lo vi a usted caminando tal día en tal parte. O vi a alguien muy parecido a ustedes, o me lo han dicho, no creas, en bastantes oportunidades. Una cosa es un parecido físico, como tú muy bien señalabas, Majo, que creo que todos podemos tener en mayor o menor grado una persona muy parecida a nosotros, pero un doppelganger es otra cosa, es un ser etérico, un ser idéntico, como si tú te miraras al espejo y una entidad, este que camina al lado, como muy bien definía Jean Paul, Pero sería un ser que captaría esa esencia, Majo, y que sería absolutamente igual a una persona, igual a nosotros. Pero el chiste, digamos, el meollo está en que este doppelganger etérico, fantasmal, sí puede ser visto. O sea, sí puede Sí, ser exacto, visto a los ojos de los demás, de otras exacto. personas, aunque uno, digamos, el otro gemelo no lo vea. Y yo sé que tienes casos súper interesantes para contarnos, y yo tengo un caso de la vida real del doppelganger, pero quería decir que estadísticamente se dice que alrededor del mundo nosotros tenemos 7 personas genéticamente muy similares. Es decir, por la cantidad de gente que somos y porque somos mezcla genética y a la larga todos somos hermanos, creo, porque con tanta mezcla que ha habido ya no hay razas puras, eso se sabe hace mucho. Se dice que por lo menos hay 7 personas alrededor del mundo muy parecidas a nosotros, pero no estaríamos Sí. hablando de eso, sino de este gemelo fantasmal que extrañamente, y lo recalco, muchas veces la misma persona no lo ve, pero los demás sí. ¿Por qué? Lo que pasa, Majo, es que este es uno de los puntos más interesantes sobre el doppelganger, como tú muy bien lo has definido, porque literalmente es como si esta figura etérica, este espectro, literalmente pudiese interactuar tanto con la persona como en muchas ocasiones con su entorno. Se puede manifestar de día, se puede manifestar a cualquier momento del día. Es algo muy extraño porque tú sabes que las apariciones fantasmagóricas, Majo, por lo general se circunscriben a un momento muy específico de la madrugada, 3 de la mañana u horas muy tarde, pues en donde aparentemente las barreras entre el mundo de los vivos y de los muertos se eliminan. Y en el caso de los doppelganger, y de hecho ya vamos a ver algunos de los casos, han sido avistados por personas a plena luz del día,
como si los demás vieran una proyección o alguien muy similar a una persona que está interactuando. Y lo más loco de todo esto, Majo, es que de acuerdo a algunos investigadores quienes han estado siguiendo estos casos y esta casuística tan interesante desde hace siglos, cuando una persona logra ver su doppelganger, porque esto no es tan usual como lo definíamos con Majo, sino si hay algunos casos donde una persona sí ha logrado ver su doble, esto es un signo de una tragedia, algo malo que le va a ocurrir. Por ejemplo, Mario Prats, quien era un gran crítico literario de origen italiano, un hombre del siglo XIX, llegaba a comentar que él sentía que los doppelganger en realidad estaban muy emparentados con otras historias del folclore europeo, con una especie de ambivalencia que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos, una proyección de luz o una proyección de oscuridad. Mario Prats lo veía por este lado, ese concepto muy interesante, y tú como psicóloga, creo que esto te debe súper apasionar, Majo. Dostoyevsky decía que en realidad Fyodor Dostoyevsky, uno de los escritores más importantes de la historia de origen ruso, decía que para él el doppelganger en sí era una proyección de lo más malo que hay dentro de nosotros, pero es una proyección que en algunos momentos puede hacerse física y puede ser vista por otras personas, y al menos este hombre así lo dilucidaba, reitero, uno de los escritores más importantes de la historia, y él lo denominaba como una especie de fenómeno de impregnación psicológica. Esto es bastante interesante como lo analizaba Fyodor Dostoyevsky, y como tú bien lo dices, Majo, creo que es algo que se sale del típico espectro, de la típica aparición, del típico fantasma, que a propósito los hemos investigado aquí con Majo y les hemos contado casos muy interesantes. Un doppelganger es otra cosa, es como si fuera un doble fantasmagórico, una proyección de las energías más oscuras y densas de nosotros, una proyección que puede interactuar con el entorno, una proyección que puede ser vista por otras personas, y en algunos casos, si te encuentras con esa proyección, con ese doble malvado, con ese doppelganger, pueden ocurrir auténticas tragedias. Es que Alejo, aquí hay algo que es importante que la gente sepa. Este doppelganger ha sido tan importante o ha llamado tanta la atención que muchas personas en distintas sectas o religiones se dice que tienen rituales para sacar este lado oscuro tuyo y proyectar, hacer este doppelganger real, que actúe en la realidad, que esté junto a nosotros y que cumpla algún servicio para un bien más grande. De hecho, estas proyecciones que se vuelven reales, muchas personas lo llaman tulpas, que ya es como Sí. un punto aparte del doppelganger, pero pueden ser estas tulpas que mediante rituales se los podía hacer. Pero ¿para qué serviría un doppelganger, Alejo? Bueno, un doppelganger, de acuerdo a los estudiosos de esta casuística, sería básicamente un ser que serviría, o más bien que permitiría realizar acciones que una persona de forma consciente no haría. Y aquí lo hilvanan. Muy interesante, me encanta que hayas utilizado el término tulpa, porque para quienes no lo conozcan, dentro del contexto de las tradiciones de la India, sería una especie de proyección de ser físico que tú podrías crear con el poder de tu mente, una proyección tuya que sería capaz de hacer cosas únicamente con el poder de tu mente, y desde luego en estados muy profundos de meditación y con un trabajo previo bastante importante. En el caso de los doppelganger, los casos que han sido, en este caso, documentados, establecen que no es que hayan sido creados por una persona, muchas veces aparecen de forma fortuita, no es que alguien en sí trabaje para crear o suscitar una proyección como un doppelganger, sino que simplemente se presentan en algunos momentos y con algunas personas muy específicas. Y respondiendo a tu pregunta, ¿para qué serviría el doppelganger? Para literalmente sacar las vibraciones más bajas, las vibraciones más oscuras de una persona. Sería una proyección de la parte más densa, de la parte más negativa, de la parte más lúgubre, por qué no decirlo, de un ser. Y ese ser tendría la oportunidad y tendría la capacidad no solamente de interactuar con esta persona real de la cual es la proyección, sino interactuar con otras personas y con otros elementos del entorno. Es como
¿por qué no decirlo utilizando un término psicológico? Una proyección de lo más negativo de ti mismo, una proyección de lo más malo que se puede llegar a materializar en algunos puntos y esto sería el doppelganger, esta proyección de la parte más oscura de cada uno de nosotros. Oye, pero si te pones a pensar, esto sí es miedoso. ¿Por qué? ¿Mm? Porque todos tenemos esta parte oscura dentro Todos, de cada todos. uno, absolutamente todos. No hay nadie 100% bueno ni nadie 100% malo. Pero imagínate la posibilidad de que se active este doppelganger y empiece a hacer cosas que tú conscientemente no harías o atacar a los demás y que a la larga se vuelve incontrolable. Y esto ha sido plasmado en la ficción, Alejo, lo hemos visto en la ficción. Yo justamente estaba viendo esta serie Diarios de Vampiro, que es muy popular para muchas personas que lo han visto, es una serie estadounidense, pero precisamente se basa en la existencia de estos doppelganger y todo el desastre que pueden hacer por esta entidad negativa propia de nosotros mismos que se proyecta y nos lleva a hacer cosas que no lo haríamos. Es realmente, si tú me preguntas entre las cosas que me pueden dar miedo a mí, más allá de todo lo que hemos hablado, ouijas, fantasmas, extraterrestres, conjuros, brujas, yo creo que el doppelganger es una de las cosas que realmente a mí me asustaría, no sé a ti. Majo, es que si nos ponemos a analizar, sobre todo a partir de lo que tú nos comentas y muchos otros productos de la ficción en cuanto a series, películas, videos musicales, hablaba con Majo antes de que arrancáramos, hay un video que les recomiendo, no cierren la ventana, si algo ábranlo y véanlo después, un video de David Bowie que se llama Thursday Child, donde literalmente se muestra un doppelganger. Para describirles rápidamente la escena, es David Bowie mirándose al espejo al lado de su esposa y de repente en el espejo se proyecta un gemelo malvado, más joven que él, que comienza a interactuar con David Bowie y en el video se da a pensar más allá de que es una canción romántica y una canción que tiene ese, como ese mood, como dirían los norteamericanos, en realidad es como si ese doppelganger al final del video usurpara la vida del mismo David Bowie, como si fuese un viaje interdimensional, ¿por qué no decirlo? Y me quiero parar en este punto, Majo, no para enredar más el tema, sino porque creo que es muy interesante. Para mí los doppelganger serían probablemente una demostración tangible y física de ese multiverso en el cual vivimos, del cual ya habla la ciencia desde hace algunos años. Es decir, ¿vivimos en universos entrelazados? ¿Será que hay varias Majo Roballo en este momento, en el presente, en varios universos haciendo cosas diferentes? ¿Será que el doppelganger sería una proyección de esos otros universos que conviven con nosotros? ¿O simplemente es esa proyección de todo lo malo, de todo lo oscuro y todo lo negativo? O sea, es apasionante este tema, Majo, porque nos abre muchas aristas y nos obliga a no desestimar ninguna de ellas, porque perfectamente podría ser tanto una proyección como literalmente una manifestación de un ser, pero en un universo paralelo. Entonces es súper apasionante todo esto, Majo. Exactamente, súper apasionante. ¿Y porque traes justamente a colación esto de los multiversos? Porque un doppelganger puede ser una falla en la realidad donde se cruzan estos multiversos y nuestro yo de la otra dimensión puede venir y cruzarse o meterse en esta dimensión, porque según la teoría, vivimos nosotros en varias dimensiones a la vez y en cada una de esas dimensiones somos la misma persona, pero en distintas circunstancias. Entonces, Exactamente. de hecho, si ustedes han visto algo de meditación o de manifestación, se puede incluso manifestar ser aquella persona que esté en una dimensión más avanzada. Todo esto es muy complejo porque es como que vivimos en distintas realidades al mismo tiempo, pero no las podemos ver. Hay un ligero velo que las cubre. Entonces, claro, el doppelganger puede ser un escape de alguna de esas realidades también que se cambian en tiempo y en espacio. Porque escuché una Mm. vez
un caso de un hombre que llegó a verse a él mismo. Le llaman también salto en el tiempo. No sé, Alejo, Sí. si tú puedes distinguir entre lo que sería un doppelganger y un salto cuántico, pero había un hombre que en un salto que hizo involuntario llegó a verse a él más joven, advirtiéndole de algo que le pasaría a su edad más grande. Pudo volver a su realidad y le pasó lo que él mismo de joven le dijo. Pero esto es un salto cuántico o es un doppelganger que te advierte, porque aquí se viene a enredar el tema exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué dimensiones vivimos? Y hay una película de dimensiones que es increíble y ahí podría también apostarse a pensar que uno de esos puede ser doppelganger y es el Doctor Strange. En la Ah, última del doctor, sí. Doctor Strange, él encuentra su personalidad negativa y empieza a Su trabajar en doble eso. malvado, fíjate lo Su que estamos doble hablando, es su doble malvado. malvado. Exactamente. Y son interesantes estas películas, más allá que les gusten los superhéroes o no, es por la teoría que hay detrás de los multiversos y los avances del área espiritual. Pero ¿tú qué piensas? ¿Son saltos cuánticos, fallos en la realidad o nuestras personalidades que pueden algunas de ellas cruzar ese velo? Yo creo que todas las anteriores, y no por sonar políticamente correcto, Majo, porque yo también he leído algunos casos muy interesantes de saltos cuánticos, como tú muy bien diferenciabas, pero yo creo que en este punto sí es importante para los espectadores de Cósmica establecer como los elementos que serían disímiles de un salto cuántico a un doppelganger. Un salto cuántico, por ejemplo, podría permitir que una persona, digamos, de 60 años, si realiza un salto cuántico, pudiese hablar con su propio yo de 25 o 30 años y quizás advertirle de cosas que le van a pasar en el futuro. Digamos, sería un salto de una edad a un viaje en el tiempo, a otro momento de su vida en donde podría manifestarse un mensaje. Para mí eso es un salto cuántico, pero un doppelganger literalmente sería un gemelo idéntico. Algo absolutamente idéntico a ti en estructura, en características, en ademanes, con un elemento muy particular que también lo diferencia del salto cuántico. Fíjate, el salto cuántico en muchas ocasiones tiene un propósito positivo, advertirte. Por ejemplo, no sé, la Majo de 60 años, que va a ocurrir por ahí en unos 60 años, cuando tengas esa edad, advirtiéndole a la Majo de 25, oye Majo, haz esto, no hagas esto, es decir, un propósito positivo para tu vida, pero el doppelganger no es positivo, el doppelganger tiene una connotación negativa, una connotación de tragedia, es como si literalmente lo peor de una persona se manifestara de forma similar y cuando ocurre este intercambio entre una persona real y su doppelganger, ocurre casi siempre el fallecimiento de la persona que tuvo esa proyección que se manifestó a través de ese doppelganger, Majo. Wow, claro, es que esta señalización que haces es súper importante para no confundirnos en todo esto de las diferentes personas que podemos llegar a ser en esta misma vida. El otro día escuchaba una teoría que es psicológica y es buena en realidad, porque a pesar de que tú eres una sola persona, si tú le preguntas a varias personas en tu entorno cómo es Alejandro, seguramente cada uno de ellos conocen una personalidad diferente porque en circunstancias diferentes cada uno somos diferentes. Entonces, Claro, como claro. si viviéramos, fuéramos una misma persona dividida en varias personas. Entonces, esto del doppelganger es súper interesante y por eso también te digo que me da un poco de miedo. Pero, Alejo, ¿tú tienes casos reales investigados con pruebas de que esto ha sido posible y ha existido? Cuéntame alguno de esos antes de pasar a contarte uno que a lo mejor no lo sea, pero quiero que lo escuches a ver qué tú piensas. Claro que sí, Majo. Y bueno, para hablar del primer caso de doppelganger que le quiero compartir aquí a toda la comunidad de Cósmica, tenemos que irnos a uno de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos, un expresidente de este país, Abraham Lincoln. Y es que de acuerdo a su biógrafo Carl Sandburg, biógrafo oficial de este expresidente norteamericano, Abraham Lincoln habría visto a su doppelganger en una oportunidad y de hecho habría sido descrito
de una forma supremamente detallada por Abraham Lincoln en uno de sus textos. De acuerdo a Carl Sandburg, el biógrafo de Abraham Lincoln, este hombre literalmente, quien fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1860 por primera vez, vio reflejado en el espejo un segundo rostro suyo, pero con aspecto pálido y fantasmagórico, como si fuese una proyección del mismo, pero en versión espectro. Imagínate esto, Majo, mediados del siglo XIX y un personaje tan importante como Abraham Lincoln viendo esto. De hecho, les voy a leer literalmente, textualmente, la descripción que hizo Abraham Lincoln sobre este doppelganger. Lo escribió de la siguiente forma. Me vi reflejado casi en mi longitud, pero en mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido, y me levanté y miré el espejo, pero esta imagen se desvaneció delante de mí. Cuando me acosté de nuevo, vi por segunda vez esta misma cara, este mismo espectro. La vi más clara en esta oportunidad y luego me di cuenta que de una de las caras literalmente se veía un espectro más pálido, más fantasmagórico, digamos unos 5 tonos más claros que una de las primeras imágenes que vi previamente en el espejo. Me levanté y este extraño espectro se desvaneció de nuevo delante de mí. Imagínate, esto lo escribió Abraham Lincoln, reitero, en las memorias que fueron consignadas por su biógrafo oficial Carl Sandburg, y Sandburg, Majo, desde ese momento manifiesta algo muy interesante. Él dice que cuando leyó esta nota de Abraham Lincoln, él llegó a pensar que, bueno, que quizás se trató de un sueño lúcido, de una alucinación o algo así. Lo cierto es que, de acuerdo al entorno del expresidente Lincoln, el hombre estaba absolutamente consciente en ese momento en el que observó esto. Por eso es que es importante diferenciar, como dice Majo, de algo real o de una alucinación o de un juego mental. Abraham Lincoln estaba absolutamente consciente cuando vio a ese ser de espectro fantasmagórico muy similar a él frente al espejo. Luego, cuando se fue a acostar, vio nuevamente a este espectro, a este doppelganger delante de él. Y para Carl Sandburg, en su momento, esta era una especie de designio que determinó o que iba a demostrar que Abraham Lincoln iba a ser reelegido en el cargo como presidente de los Estados Unidos. No obstante, lo que ocurrió fue todo lo contrario y Abraham Lincoln fue asesinado en una obra de teatro en 1865. Nuevamente nos vamos a esa definición clásica que les di hace unos instantes. Encontrar a tu doppelganger es un designio de muerte. Pues en el caso de Abraham Lincoln así lo fue. Querida Majo, te reitero, tal y como lo manifestó en su investigación oficial Carl Sandburg, el biógrafo oficial de este expresidente de los Estados Unidos. Es que es súper bueno este caso y es súper bueno el ejemplo también, porque está escrito por un presidente, o sea, una persona seria que dejó una crónica de lo que le había pasado y escrito por su biógrafo. Es decir, esto no pudo haber sido un hecho de fantasía. Esto tiene que tener alguna base, esto tiene que tener algo clavado en la realidad y que después se cumple con la muerte del mismo presidente. Y no es el único caso, Alejo, porque hay un par de casos más importantes que tú tienes ahí, donde también hay registro, hay cartas, hay testigos, hay gente que ha podido ver estos doppelganger que están pegados a una persona real. Pero antes de eso, yo te quiero contar algo. Hace muchos años, yo solía irme de campamento con mi hermano y algunos amigos y pasó algo raro una vez en una noche que tuvimos un encuentro con duendes y que yo ya lo he contado un par de veces. Cuando nosotros regresábamos a la casa, mi mamá asegura que unos 20 minutos antes de que lleguemos, mi hermano llegó a la casa. O sea, ella lo vio porque este departamento era en un piso alto, era como en un segundo o tercer piso y tenía muchas ventanas. Entonces, y era como en el fondo de una cuchara, de un pasaje cerrado, digamos. Nosotros le decimos cuchara. Entonces, si tú mirabas desde la ventana,
o desde la cocina podías ver que alguien venía y ella dice que vio a mi hermano venir con la misma ropa, de la misma edad, con la misma mochila, llegar a la casa, subir las gradas, subir las escaleras, abrir la puerta, la saludó, entró a su cuarto y pasó. Y unos minutos más tarde llegamos nosotros exactamente en lo mismo. ¿Tú crees que pudo haber sido el doppelganger que pasó o qué era esto que ella vio? Porque no ha sido la primera vez que le ha pasado, pero ha visto, y esto se ha escuchado también en muchas personas que vemos Mm. a otra persona, pero igual, igual, o sea, tal, la misma persona que creemos ver y no es. Pues Majo, yo sí creo que en el caso que nos acabas de comentar, sí es muy factible que haya sido un doppelganger. De hecho, mira, me hace recordar una historia también de mi familia. Esto me hace recordar de mi abuela, que desde el infinito nos ve. Y yo recuerdo en alguna oportunidad que me comentó que literalmente ella estaba haciendo el almuerzo, cocinando a mediodía, cuando de repente uno de mis familiares, según ella, entró a la casa, se sentó en la mesa, no la saludó, digamos que vio simplemente que entró fulanito de tal a la mesa. Cuando ella lo vio, pues llegó, sirvió el plato del almuerzo para dejárselo ahí. Y recuerdo que ella me lo contaba asustada, Majo, porque, no sé, yo creo que atestiguar esto debe ser muy impactante. Fíjense, nomás lo estamos comentando con Majo y genera como una sensación de incomodidad bastante particular. Y recuerdo, Majo, que mi abuela me decía, mira, yo le serví la sopa de almuerzo a Luis, se llamaba este familiar, a Luis, la serví. Yo pensé que él se había ido al baño. Me dijo, yo pensé que él se había ido al baño porque pues cuando le serví, o sea, lo vi, le fui a servir la sopa, ya no estaba en la mesa, pensé que estaba en el baño, pues yo me regresé a la cocina. Cuando de repente me di cuenta que la sopa estaba ahí servida, nadie salía, Luis no estaba, y más o menos una media hora después, Luis golpeó, yo le abrí la puerta y de hecho ella me decía, si yo no entiendo, y que incluso le dijo, oiga Luis, ¿usted a qué hora salió? Me dijo, no, es que yo no había llegado. Y, pero ¿cómo así? Si yo lo vi en el comedor, le serví el plato de la sopa para almorzar. ¿Dónde estabas? Me dijo, no, es que yo acabo de llegar. Me acuerdo que mi abuela me lo decía, Majo, y para mí también es otro caso típico de doppelganger. Literalmente es como si este gemelo malvado, esta proyección, hubiese llegado antes a la casa. En ese sentido, ustedes, las mujeres, son providenciales, Majo, ustedes tienen una percepción muy elevada y tienen esa capacidad de conectarse con eso. Y mi abuela tenía también ese instinto muy desarrollado, ese don. Y ella me decía, me dijo, no sé qué fue lo que vi, si era el fantasma de Luis o un espectro de Luis, pues me lo decía, en esa época me lo intentaba explicar en la temática de los doppelganger, pues ella no lo conocía. Me dijo, pero a mí me dio mucho miedo, porque lo que sí recuerdo y me decía ella es que cuando vi a Luis sentado en la mesa, cuando fui a servirle, lo vi muy callado, muy quieto y como que el aire se puso, bajó la temperatura, se puso muy denso, como que todo se enfrió, como que se enfrió la casa. Nuevamente volviendo a lo que hablábamos con Majo, es como si esa proyección guardara todo lo más oscuro y negativo de la persona y en este caso hubiese interactuado pues con mi abuela, como bien te lo cuento, Majo, yo creo que tanto tu historia como la mía demuestran que esto puede ser incluso más común de lo que la gente piensa y ha sucedido Exactamente, y ha eso estado te iba a decir. documentado. A lo mejor es más común porque todos podemos llegar a tener una historia de, ah, no, yo lo vi llegar, yo lo vi salir, yo saludé, yo vi y realmente no estaba. Entonces, ¿qué tan común y qué tan cotidiano es la aparición de este doppelganger? ¿Y qué es lo que ha podido llegar a hacer? Porque sabes que conversando y por cosas de la vida con amigas y eso me doy cuenta que a veces nosotros no miramos este lado de las cosas que nos pasan, no miramos el lado, si quieres llamarlo espiritual, vemos el físico, vemos muchas veces ya el psicológico de algo que le puede pasar a alguien, pero no miramos el lado espiritual o paranormal, que puede haber algo más allá que también te afecte, porque la energía de una persona no solamente puede ser el físico o psicológico, sino también algo de esto que nos está afectando. Y eso le pasó, había un doppelganger que le afectaba mucho a una profesora, ¿cierto? Tú tienes bien esa historia que quiero que tú la cuentes porque es un caso fascinante, es un caso que tiene hechos, que tiene relatos, pero donde ese doppelganger realmente le perjudicaba enormemente la vida.
Es que, Majo, tú haces referencia al caso de Émilie Sallé, una docente en Francia, para contextualizarnos, hacia comienzos del siglo XIX, 1813, nació esta mujer, de acuerdo a los investigadores de este caso de Doppelganger. Emily Sallé, querida Majo y espectadores de Cósmica, era una mujer que se dedicaba a la docencia, ya era proveniente de Dijon, en Francia, y literalmente buena parte de su vida la dedicó a la enseñanza. Era una mujer que tenía esta vocación muy marcada. Se comenta que literalmente en 1845, a los 32 años, Emily era una mujer que literalmente fue contratada en un internado muy importante en aquel entonces en Europa, el de Newell Keune, en donde literalmente le dictaba clase a 42 niños procedentes de familias muy nobles de Letonia, niños que eran descendientes de la nobleza, de la realeza de este país europeo, del país de Letonia. Resulta, Majo y queridos espectadores, que se comenta que cuando ella llegó a dictar clase con estos 42 niños, inicialmente todo parecía muy normal, todo parecía, digamos, una clase estándar como las que ella había dictado en buena parte de su vida, cuando de repente sus alumnos, estos niños, le comenzaron a decir que la habían visto previamente deambulando por la escuela y que de hecho la habían visto no solamente en otros puntos de la escuela, sino que la habían visto en momentos diferentes. Cuando Emily Sallé comenzó a escuchar estos testimonios de los alumnos, imagínate este cuadro, Majo, llegas tú a dictar una clase con niños y los niños te comienzan a decir, Majo, pero es que yo te vi hace 5 minutos que estabas en otra parte de la escuela y otro te dice, no, Majo, es que yo te vi cruzando la puerta hace 5 minutos y tú dices, pero si yo acabo de llegar, ¿qué es esto tan extraño? Imagínense ese choque de realidad que tuvo Emily Sallé cuando los alumnos le comienzan a decir que la habían visto previamente, que la habían observado deambulando por la escuela. De hecho, de acuerdo a uno de los informes oficiales, porque este caso es probablemente uno de los sucesos de Doppelganger más documentados de la historia, se comenta que una alumna le dijo a Emily Sallé que le había estado ayudando a atarse la parte posterior del vestido. Imagínate, o sea, una de las niñas que estaba en el salón de Emily le dijo que Emily le había estado ayudando a atarse su vestido, pero Emily no había estado antes en la escuela, acababa de llegar a dictar clase. Imagínense todo esto. De hecho, comenta esta niña que le dijo a esta Emily que literalmente estaba frente a un espejo. Cuando llegó Emily a ayudarle a atarse el vestido, se percató que literalmente, decía esta niña, cuando Emily le estaba ayudando, o este doppelganger, en este caso Emily le estaba ayudando a atarse el vestido, la Emily real había pasado muy cerca y que literalmente hubo un momento en que esta niña observó al espejo y vio al doppelganger de Emily Sallé atándole el vestido y a la Emily real caminando hacia el salón de clases. No. Imagínense esto tan extraño. Decía, de hecho, la alumna le preguntó a Emily si tenía una gemela, si tenía una familiar muy parecida, porque es que era muy extraño y Emily, pues en ningún momento dijo, no, yo no tengo hermanas, esto es algo muy raro. De hecho, llegó a pensar Emily Sallé que se trataba de una broma, que quizás los niños le estaban jugando una broma, pero era tal la cantidad de testimonios, Majo, de sus estudiantes que dijeron, es que yo te vi caminando, imagínate esa niña diciendo, yo te vi atándome el vestido. Pero cuando te vi atándome el vestido, te vi a ti misma caminando hacia el salón como si hubiera dos versiones de ti misma aquí en la escuela, algo bastante sorprendente. De hecho, se comenta, Majo, que cuando esta alumna le comentó esto, de cuando vio en el espejo, vio a Emily atándole el vestido y a la Emily real pasando hacia el salón de clases, que Emily Sayé se desmayó. Le impactó tanto que le dijeran esto que esta mujer no lo soportó. De hecho, Emily Sallé no fue solamente esta oportunidad donde su doppelganger fue avistado en la escuela, sino que se comenta que literalmente mientras estaba dictando clase, en otra oportunidad, dos de sus estudiantes vieron a la misma Emily
caminando afuera del claustro, la vieron por la ventana mientras observaban absolutamente alucinados como la Emily Sallé original dictaba clase frente a ellos, pero cuando se asomaron a la ventana, vieron a su otro gemelo, a su otro yo, a su gemelo malvado, a su gemelo maldito, a ese doppelganger, esa otra Emily que parecía seguir a la Emily Sayer real en estas clases que dictaba en este internado con estos niños descendientes de la nobleza letona, algo absolutamente alucinante, Majo, reitero, 1845, siglo XIX, caso documentado hasta nuestros días. De hecho, Majo, estos niños fueron más allá, de acuerdo a los expertos, se comentan que literalmente algunos de ellos lograron ver a este doppelganger de Emily Salle en la escuela en otras partes y para literalmente ver de qué se trataba, decidieron acercarse a esa proyección, a ese doppelganger, y lo que comentaron es fascinante, Majo. Dicen que cuando se acercaron, uno de estos niños tocó a este doppelganger y sintió como si su piel fuera una especie de porcelana fina, fuese de un material no estándar, no similar a la piel de un ser humano, sino como si fuese otra cosa, como si fuese un ser que estuviese constituido por otra forma de materia, algo bastante particular. De hecho, Majo, de acuerdo a estos avistamientos de doppelganger de Emily Sayer, reitero, mediados del siglo XIX, comentan los alumnos que cuando veían al doble, al doppelganger de Emily Sayer, la Emily original que dictaba clase, se veía cansada, se veía enferma, se veía demacrada. Es como si físicamente esto le succionara la energía a Emily Sayer, la aparición de su doppelganger, algo muy extraño. Resulta que ella, cansada, Emily Sallé, cansada de este tipo de avistamientos y de este tipo de cosas que le contaban sus estudiantes, decidió renunciar a este claustro, decidió literalmente abandonar estas labores. Y lo cierto, Majo, es que después de abandonar este internado de Nyckelburn, Emily Sallé desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuál fue el paradero de Emily Sallé. Algunos dicen que muy posiblemente se fue a vivir a Rusia para arrancar nuevamente con su carrera como docente. Otros dicen que falleció en extrañas circunstancias. Lo cierto, Majo, es que hasta el día de hoy se desconoce con certeza cuál es el paradero de Emily Sallé después de que estos estudiantes de este internado hubiesen visto su doppelganger, su gemelo malvado. ¿Ves por qué te digo que esto es más miedoso? Porque una cosa es que yo esté, digamos, en una escuela y visualice un fantasma afuera X, pero otra cosa es que yo esté conversando contigo y a la vez yo te vea a ti proyectado en otro lado. Creo que eso, mira, me espeluzné solo de pensar, eso Sí, espeluzna más, porque ¿qué es lo que pasa? Primero te preguntas en tu cabeza cuál es el real. Es el que estoy mirando, es el que está al lado, ¿por qué se desdobló? Es un fantasma, es un demonio, o sea, ya te pone en una circunstancia de jaque. Y para complementar tu historia, yo conocía también que esta pobre chica, Emily, ya le había pasado esto varias veces en varios sí, colegios. Y de sí, hecho en cada lugar se cambiaba de nombre porque siempre terminaba teniendo los mismos problemas. Y el nombre real de ella era Octavie. Se llamaba Octavie. ¿Sabes? Que al sí. final se iba cambiando porque en cada escuela le pasaba lo mismo, hasta que un día, como tú bien dices, desapareció. Qué cosa extraña esto del doppelganger y de verdad te lo digo, qué miedo. ¿Qué harías tú si ves que tu profesora esté en dos lados a la vez? Te vuelves loco, de verdad gritarías, te asustarías, ¿no? Es algo que escapa. Yo no sé, quiero ponerles un ejemplo, un contexto. Yo no sé si ustedes recuerdan. No, ahora, la primera vez que salió la película, bueno, aquí es conocida como El Aro, ¿sí? Creo que por el lado Sí. de Argentina la conocen como La Llamada, ignoro por qué, pero El Aro, que es la historia de Samara, de esta chica que sale. Yo no sé, Alejo, si tú recuerdas la primera vez que uno veía esta película, la primera vez que vio en el momento en que sale Samara del televisor, es algo que en nuestra mente no existía esa posibilidad. Y eso fue lo que rompió los esquemas del miedo de la sociedad en ese momento, porque era
te dejaba como sin aliento pensar que lo que tú estabas viendo podía pasar la pantalla y pasarse de tu lado. Creo que es la misma sensación que puede generar el ver un doppelganger de una persona con la que tú estás teniendo una interacción. No sé si tú sentiste lo mismo cuando tú viste el aro por primera vez, o no sé si me hago entender la sensación que uno puede llegar a tener al ver que la mente de uno no alcanza a entender el terror, que no lo había visto desde ese punto de vista. Yo creo que tú lo has definido perfectamente, Majo. Yo siento que la mente entra en un estado de disonancia, es decir, de no entender qué es real y qué no lo es. Mira, yo por ejemplo, y nuevamente retrotrayéndome al caso que te contaba mi abuela, ella cuando me contaba esa historia me la contaba con terror, porque me decía, mira, o sea, si no es porque yo le abro la puerta a Luis media hora después, yo pienso que eso fue que yo me lo soñé. Pero literalmente yo vi a Luis sentado en la mesa, le serví la sopa, no sé qué se hizo, y a mí me hace pensar, me dijo, me hace pensar en muchas cosas que no son buenas. Me acuerdo que he utilizado esa palabra, muchas cosas que no son buenas. Y sobre lo que tú me decías, sea yo hablando contigo o con cualquier otra persona y estar luego viendo a esa otra misma persona en otro momento haciendo otra acción, yo creo que debe producirte una disonancia mental tan brutal, el sentirte no solo desconcertado, sino yo creo que la reacción más natural, sobre todo cuando los seres humanos nos enfrentamos a lo desconocido, es el miedo. Por eso la misma Majo decía, mira, me espeluzno al pensar en este tipo de cosas, porque, reitero, al menos por vivencias de mi familia, fíjense lo que también nos comentaba Majo, creo que es más común de lo que la gente piensa, y creo que enarbola una realidad bastante interesante. ¿Será que nuestra mente tiene la posibilidad de desdoblarse, crear una proyección de nosotros e interactuar con el entorno? Quizás una habilidad no muy conocida, no muy explotada por algunas personas. ¿O realmente esa otra parte, ese doppelganger, sería como un espectro que manipula la realidad y que realmente su presencia sería un designio de tragedia? Es que literalmente, Majo, cualquier tipo de teoría al respecto es bastante terrorífica. Claro que sí, y ahorita dijiste una parte más porque yo he escuchado que es otro tema que me encantaría que conversemos por una próxima vez, que es el desdoblamiento. Todo lo que tiene Sí, que ver con desdoblarse. En el momento de desdoblarse y acceder a la otra realidad, hay mucha gente que a mí por lo menos me ha comentado que ahí se encuentra con su doppelganger. Ahí se puede llegar a wow. encontrar con su otro gemelo malvado. La verdad, como te digo, este punto o este hecho paranormal es algo que a mí realmente sí me da miedo. Y quiero contarles algo que para que veamos un poco cómo esto puede afectarse psicológicamente, romper tus esquemas. Yo tenía una compañera que en ese tiempo estaba de moda la película El Rito, no sé si tú te acuerdas, que era de Sí, 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 este exorcista que era Anthony Hopkins, creo que si no me equivoco. sí, sí, Y en sí, El Anthony Rito Hopkins. conversábamos y nos lo fuimos a ver al cine. Y claro, es una película miedosa y tal. Y ella me hizo pensar en algo que me pareció mucho más miedoso. Entonces, Alejo, ella me decía que lo que le daba más miedo era que el espíritu no se posesione de ella, sino de quien estaba al lado. Ella en ese tiempo estaba casada y me decía, imagínate mirar y que la persona que está al lado ya no es, sino es alguien que está poseído por un demonio. Es lo mismo, el mismo nivel de terror que comentas ahora de imagínate que tú me estás viendo aquí y de repente ves a otra persona igual a mí que también te puede hablar. Pero tú tienes más casos, dos casos más documentados que también son increíbles de esto del doppelganger, ¿verdad? Sí, Majo, son alucinantes, como tú lo mencionabas hace unos instantes. Yo creo que esa sensación de posesión de alguien al lado tuyo, o esa sensación de ver a alguien con quien estás hablando, pero en otro momento de haciendo otra acción, yo creo que son casos y situaciones que generan una disonancia que suscita muchísimo terror. El caso que te quiero compartir es de probablemente una de las grandes gobernantes de Rusia, la emperatriz rusa Catalina II. Y este caso es muy interesante sobre este doppelganger, Majo, porque tendría al menos unos 10 testigos. O sea, imagínate la cantidad brutal de testigos de
de este caso de doppelganger ocurrido hacia finales del siglo XVIII. Fíjense que es básicamente desde esa época donde se comienzan a documentar este tipo de sucesos. De acuerdo a las crónicas de la época, literalmente en ese 1796, Catalina II o Catalina la Grande de Rusia, como le dicen algunos de los historiadores, vio a un doble suyo, vio a su propio doppelganger. Imagínate, Majo, como Abraham Lincoln lo hizo prácticamente un siglo después, Catalina la Grande vio a su doble, a su gemelo malvado, su doppelganger. Y esto fue muy particular porque ella dio aviso de haber visto a una persona muy parecida a ella. De hecho, en su primera etapa, lo que hizo Catalina la Grande fue denunciarle a sus guardias que había visto a una usurpadora al trono que era muy similar a ella, de un aspecto muy parecido, y les solicitó que la arrestaran, que la prendieran, porque claramente pues esta era una afrenta ante el poder en Rusia. Lo más loco de este caso, Majo, es que los guardias reales que velaban por la seguridad de Catalina la Grande vieron a su doppelganger sentada en el trono, imagínate. Mientras Catalina la Grande, la original, les decía que había visto a una persona que estaba intentando usurpar el trono, los guardias vieron a ese doppelganger sentado en el mismo trono de Catalina la Grande. De inmediato se fueron a la sala del trono, a este lugar donde estaba este punto específico del gran palacio real en la otrora Rusia zarista. Y lo que comentan es que cuando iban a arrestarla, cuando iban a prender a este ser, se difuminó delante de ellos. Imagínate, uno de los casos más alucinantes de doppelganger en la historia. De hecho, algo muy, muy extraño es que comentan que cuando Catalina la Grande, que también habría sido testigo de este suceso donde vio a este doppelganger difuminarse frente a los guardias, cuando sucedió esto, ella no entendía qué era lo que pasaba. Ella, de hecho, llegó a pensar que era alguien muy parecida a ella, que simplemente se había escabullido dentro del Palacio Real. Se había querido sentar en el trono, quería aprovechar, por decirlo así, pescar en río revuelto para aprovechar el momento, aprovechar que se parecía mucho a Catalina y dar algunas órdenes, pero no, ella misma vio cómo este doppelganger se difuminó frente a sus guardias, reitero, en 1796, algo absolutamente alucinante. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de esta historia, Majo y queridos espectadores de Cósmica? Que días después, Catalina la Grande aparece sin vida en su bañera de una Wow. manera totalmente inexplicable. ¿Será que la aparición de este doppelganger era un anuncio de la muerte de Catalina la Grande? ¿Era una proyección de sí misma o era simplemente un espectro, un ser que anunciaba el deceso de esta monarca? Wow, este caso sí no sabía y está impresionante porque no estamos hablando de una persona, digamos, X, sino de grandes personajes de la historia que tuvieron testigos y esto está escrito en crónicas donde queda sentado qué fue lo que pasó, pero es extraño, imagínate, pero vuelvo a hacer como como digamos una observación. Pasa algo malo si es que la misma persona llega a ver a su doppelganger, porque en el caso de mi Exacto, hermano o de tu primo, que era Luis, me parece, sí, ellos no lo vieron nuestros familiares y a ellos no les pasó nada. Pero exacto, tanto Catalina como Abraham Lincoln sí llegaron a ver. Y algo que no se dijo, que no dijimos de la profesora Emily, Saji, es que ella nunca podía ver a su doppelganger, ella no lo veía, lo exacto, veían todos los exacto, demás y eso era lo que a ella le volvía loca. Los demás le veían interactuar incluso junto a ella, dicen unas, yo no sé, como también la historia va variando, que incluso una vez la vieron escribiendo a la doppelganger a la vez de la profesora en la pizarra, o sea, la profesora escribía en la pizarra y este sí, ser ella misma escribía al lado y ese fue el momento en que ella salió de este colegio porque ya, digamos, llegó la histeria de los chicos a algo muy grande, pero ella no la sí. veía, entonces no fallecía. A lo mejor con su desaparición lo que pasó, y esto es una elucubración mía, es que lo llegó a ver y fue el último día que estuvo entre nosotros. Es muy factible, Majo. Y fíjate que el último caso
que les quiero compartir aquí en Cósmica no es menos intrigante, nos lleva a la reina Isabel I de Inglaterra. Y es que de acuerdo a las crónicas, a los historiadores, Isabel I en una noche de 1603, comienzos del siglo XVII, ella tuvo la oportunidad de literalmente ver a su doble idéntico en una postura espectral en su mismo cuarto. Imagínate esta imagen, Majo. La reina Isabel I acostada en su cama, se asoma en su cuarto y se ve a sí misma literalmente observándose con un aspecto Ah, espectral. no, Imagínate no, eso, no, no, imagínate ese terror. no, Lo me muero. cierto es que días después, Isabel I fallece en extrañas circunstancias. Nuevamente nos basamos en lo que dice Majo. No todas las personas que han tenido un caso de doppelganger interactúan o no todas las personas son capaces de ver a su propio doppelganger, pero cuando esto sucede, es literalmente casi que un signo de tragedia, un signo que demostraría o más bien acercaría a estas personas a su propio deceso. O sea, yo creo que mientras te contaba, se te erizaba la piel, Majo, Es la que reina cada Isabel caso es más I, desesperante. Imagínate entrar tú, Alejandro Bernal, a tu cuarto y verte a ti sentado y que te mire con ojos de malo. No, te mueres de infarto directamente. No hace falta que exactamente. esté el doppelganger. Qué locura. Sí, exacto, ahí se acaba todo. Y es uno de los casos de doppelganger más documentados y más alucinantes. Reitero, la reina Isabel I, 1603, ve a su doppelganger y posteriormente, días después, fallece en extrañas circunstancias. Qué miedo, Alejo. La verdad que no, no se supone que sea un programa miedoso, pero la verdad espero que ninguno de nuestros espectadores sueñen o vean a su misma persona en un cuarto o en un lugar, porque sí es extraño, es lo que te digo, sí es bastante extraño que te pase este suceso, pero documentado, o sea, es un caso real. Son casos, pues, reales de lo poco que se sabe, porque actualmente yo creo que lo que han podido captar y da mucho miedo a la gente, y no quiero decir con esto que los videos sean reales, yo creo que muchos de nosotros hemos visto estos videos donde se ve niñitos que están jugando en el espejo y que de pronto un niño mira para acá y el otro se queda viendo al espejo y por ahí le cambian los ojos. No sé, desconozco si estos videos que circulan alguno pueda ser real o sean efectos de cámara, pero el miedo que te produce ver esto como que es otra persona la que se refleja en el espejo, que de por sí los espejos ya tienen bastante misterio y Sí, bastantes también cosas que les han puesto a los pobres como a cargo, como no duermas frente al espejo, no te veas de madrugada en sí, el espejo, etcétera, etcétera. Imagínate estos videos donde tú mismo te proyectas, pero a la vez la proyección no eres tú. exacto. Si no es otro ser que se queda o en otra postura o la mirada le cambie. Sí, yo he visto varios de estos videos que son súper virales, sobre todo en TikTok y en otras redes sociales, y es impactante porque genera el elemento que manifestaba hace unos instantes, Majo, la disonancia. O sea, es algo que literalmente te choca, choca en lo más profundo de ti. Si ese no soy yo, ¿quién es ese? Imagínate la reina Isabel I en una noche normal, se acuesta, se asoma en su cuarto y se ve a sí misma parada frente a ella y observándola con una mirada absolutamente malvada. Yo creo que eso debe ser sobrecogedor y como tú dices, yo creo que de ahí a un infarto solo hay un paso. O sea, Claro, es tremendo el susto que debe dar eso. claro que sí, pero es algo que puede pasar. Exactamente, algo que puede suceder y que ha sido documentado a lo largo de la historia, Majo. Alejo, fascinante el tema que hemos conversado hoy, fascinante, la verdad, sobrepasó mis expectativas, pero este tema del doppelganger es algo que si les gusta, investiguen, que si tienen casos, si tienen preguntas, si quieren contarnos algún caso, pueden hacerlo, escriban aquí en los comentarios. Cuéntenos sus casos, díganos qué es lo que piensan, esto puede ser posible, han pasado por esta experiencia porque es una experiencia
real. Alejo, mil gracias por compartirnos todo lo que sabes, por esta tertulia, esta reunión que hemos tenido tan entretenida y tan ilustradora acerca de este tema que, si bien es conocido, no se habla tanto, pero que de verdad me ha desbloqueado un nuevo miedo en mí. No, Majo, yo soy feliz de hacer parte aquí de tu comunidad en Cósmica, de compartir tiempo contigo. Creo que, y espero de todo corazón que los espectadores hayan disfrutado este dossier sobre los doppelganger. También para mí uno de los temas en el ámbito del misterio, no tan extendidos, no tan explorados, pero absolutamente inquietante. Esperamos que hayan disfrutado este dossier y como dice Majo, que nos pongan en los comentarios sus preguntas, sus apreciaciones al respecto. Si usted o algún familiar de usted o algún conocido ha vivido un caso de estos, ha visto un doppelganger, uno de estos casos como relatamos con el hermano de Majo y en este caso con Luis, con uno de mis familiares que fue avistado por uno de nuestras personas cercanas. ¿Ustedes han vivido esto? ¿Y qué opinan de estos extraños casos de doppelganger de Catalina la Grande, de Isabel I de Inglaterra, de Abraham Lincoln? Algo muy particular, Majo. Estamos hablando de personas en el poder, de un expresidente de los Estados Unidos, de una reina de Inglaterra y de una zar, de una zarina, en este caso de Rusia. O sea, personas importantes de las cuales fue documentado estos casos de doppelganger, Majo. Muchas gracias por permitirme estar aquí en Cósmica. Claro que sí, no se olviden de seguir a Alejandro en Mandrágora Misterio y su canal de YouTube, que siempre cuenta cosas increíbles, impresionantes y es un investigador muy dedicado. Les agradezco a todos por su presencia, por estar en Cósmica, por acompañarnos, eh, por siempre darnos su apoyo en esta comunidad. No se olviden de suscribirse, poner su comentario, darle like y compartir si te gustó este contenido. Y como siempre, espero que tengan un lindo resto de día, tarde o noche y nos vemos la semana que viene con un tema interesante. A propósito, ¿qué temas les gustaría que hablemos con Alejandro? Ustedes pueden proponer sus temas con Alejandro, pueden proponer personas para invitar y pueden mandarme siempre también sus historias al correo cósmica en Gmail. Cósmica0571 en Gmail, que va a estar escrito aquí abajo para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y también compartir sus ideas o los casos que les hayan pasado. Que tengan lindo día. Chao.